Por maestras como esta, es que Peña Nieto salió tan pendejo de la Universidad Panamericana. Para empezar, la pregunta es pendejísima. Una pregunta, ¿el Estado tiene derechos humanos? A ver, güey, las piedras tienen derechos humanos, no, los derechos humanos solo son para los seres humanos, que son, como bien se determinan, inalienables. Naces con ellos. Simplemente el ser humano te otorga esos derechos. E inclusive hace una pregunta de si la presidenta tiene derechos humanos. A ver, Claudia Sheinbaum como persona sí tiene derechos humanos. Claudia Sheinbaum como representante del Ejecutivo no es que ella tenga o no derechos humanos, simplemente es la investidura de un cargo público. Y es que ese es el punto, que cuando eres abogado no entiendes ni idea de política y se los voy a explicar. Aquí da una definición muy vieja de lo que es el Estado, porque esta mujer dice que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Esa definición la da Max Weber, pero es muy vieja y les voy a decir lo que sí es actual, lo que sí se estudia en la UNAM y lo que sí es política pura. En resumen, el Estado es todo ese monstruo institucional que posee el monopolio legítimo de la fuerza y la autoridad. Por eso, La fórmula muy sencilla de Estado es E es igual a T más P más G. Esta bonita fórmula es muy sencilla. El Estado es igual a territorio más población más gobierno. Lo que Natalia Torres no entiende, porque al final del día, pues esa podemos esperar de esta abogada de la UP, es que lo primero que necesitas es un territorio. Y se los voy a explicar ahorita la teoría del Estado de la forma más sencilla para que cualquiera lo entienda. Y a su vez, el Estado se ve reflejado y representado por tres órdenes de gobierno. ¿Por qué tres órdenes de gobierno? Porque nosotros hay que recordar que somos los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué significa esto? Que toda la Unión Europea se hubiera puesto de acuerdo para que todos sus países pertenecieran a un pacto federal. Entonces, tenemos una federación que goza de una soberanía. ¿Quién le da esta soberanía? Los estados soberanos de la federación es lo que generan que la federación tenga una soberanía. Soberanía viene del latín super omnia, que significa sobre todos, y antes en las monarquías, como le gusta a mi querido Quijada de Basinica, el gran soberano, el que estaba por encima de todos, era Dios, que coronaba a los reyes. Pero un día decidimos hacer una democracia y dijimos nosotros, el pueblo es donde reside originalmente el poder. Y en México tenemos la figura de los municipios que gozan de una autonomía en el 115 constitucional consagrada. Estado mexicano, porque es un estado-nación, si ustedes recordarán la primaria, es un estado soberano y representativo. Entonces, esto se va a ver representado de esta forma. En la federación, los estados se ven representados ¿por quién? Por los senadores. Como ustedes lo saben, hoy tenemos 4 senadores por cada estado de la República. Son 32 estados, son 128. Luego tenemos una población que se ve representada por la Cámara de Diputados. El Senado, que significa Senectum, que se supone que era el Consejo de los Viejos. Y los diputados, que diputado de latín significa el que aboga por, el que defiende a. Estos están, a su vez, en 300 distritos uninominales y tenemos 200 de representación proporcional, que de ahí se... Y por último tenemos al gobierno. ¿Quién es el representante del gobierno? En México tenemos un sistema presidencial en el cual está representado por una sola persona, o sea que el poder descansa, reside en esa persona, que en este caso es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ahora, la característica que mantiene unido al territorio, a la población y al gobierno es una cosa llamada marco jurídico, o sea, el poder judicial. Ahora les voy a explicar la división de poderes que está aquí perfectamente distribuida. Así está la división de poderes a partir de la representación del Estado, porque el Estado es todos nosotros. Tenemos el poder judicial, que ellos a su vez hacen que se juzgue a partir de un marco jurídico. Tenemos un poder legislativo integrado por quienes representan al territorio y a la población, y tenemos un poder ejecutivo que es quien representa, en este caso descansa en una sola persona, Claudia Sheinbaum. Y que para el caso del judicial a nivel federal tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? El cual antes se elegía por medio del Senado de 2/3 partes de una propuesta que hacía el titular del Ejecutivo, que para mí y realmente no tiene sentido en la teoría política. ¿Por qué? Porque la democracia, al ser representativa, todos los poderes de la Unión se tienen que poner a discusión del pueblo, o sea, por votación. Hoy actualmente tenemos una Suprema Corte de Justicia que se vota. ¿Por qué? Porque la lógica es, a ver, si tienes un poder legislativo que se vota, tienes un poder ejecutivo que se vota, ¿por qué no se vota un poder judicial? Hoy estamos alcanzando una democracia más madura. Ahora vamos a hablar de los poderes en los estados.
El representante del Poder Judicial en mi estado, que es el Estado de México, en mi estado es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y en el caso del Poder Legislativo no es necesario la representación de una territorialidad porque se supone que ya es un Estado soberano. Aquí el representante del Legislativo a nivel estatal es el Congreso local, que es la Cámara de Diputados del Estado de México. Que para caso del Estado de México son 75 diputados. Y en donde descansa, reside y está el Poder Ejecutivo del Estado de México con la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ahora vamos a discutir una de las cosas más extrañas que yo he visto, al menos en teoría política, que es precisamente los municipios. Porque al menos en la ley, el órgano jurisdiccional de primera instancia es el síndico municipal. En el caso del Poder Judicial, que es bastante peculiar, se divide por materias y tiene una organización diferente. Hay jueces de distrito, jueces unitarios, y esto ya tiene una composición orgánica diferente, pero no de representación política. ¿A qué me refiero? El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sigue siendo la máxima autoridad y es donde reside el Poder Judicial en el Estado de México. En el mismo caso es con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto es porque goza de una naturaleza distinta. En el caso de la territorialidad, quien representa al territorio en los municipios es el síndico municipal, es quien representa los intereses del municipio. En el caso de Cuautitlán Izcalli, pues serán los dos síndicos que tiene. Quien representa en este legislativo municipal a la población son los regidores. Por eso, dependiendo la votación, es que entran cierto número de regidores, dependiendo de qué partido haya quedado en segundo y tercer lugar. Y en el caso del Ejecutivo Municipal, lo representará el presidente municipal. ¿Por qué les digo que es la cosa más extraña del municipio? Porque en el municipio no existe la división de poderes. El poder legislativo está basado o descansa en el síndico municipal, en los regidores y en el presidente municipal. Cosa diferente que no pasa ni en el Ejecutivo Federal ni en el estatal. ¿Por qué? Porque ni Claudia Sheinbaum ni Delfina Gómez pueden votar en los diferentes congresos, mientras que el presidente municipal forma parte de un ayuntamiento. Y en este ayuntamiento votan los 3 representantes, en este caso del Estado, por así decirlo. Y lo peculiar es que no solamente no existe la división de poderes entre legislativo y ejecutivo, porque en el bando municipal es la legislación local, o bueno, municipal. El asunto es que inclusive el voto del presidente tiene voto de calidad. Esta es una naturaleza muy curiosa que tienen los ayuntamientos. Debería existir una división de poderes también en el municipio. Me gustaría saber que si alguien sabe la teoría del por qué funciona así, me encantaría saberla. Y a su vez, estos se reúnen en cabildo. Aclaro, esto no es el cabildo. Esto se llama ayuntamiento y es donde reside y descansa el poder legislativo y ejecutivo de los municipios. Aunque hay autores que dicen que el gobierno son los 3 poderes de la Unión. Sin embargo, vuelvo a la premisa inicial. El Estado es un territorio más una población más un gobierno envueltos en un marco jurídico. Así que no, Nat Torres, el Estado no puede tener derechos humanos. Las personas que representan estos poderes obviamente tienen derechos humanos, los cuales son inalienables. No puedes renunciar a ellos. Estos derechos son igualdad, la vida, la identidad. Estos son derechos humanos, muy diferente a los derechos sociales. Los derechos humanos están reconocidos en todo el mundo, no como este criaturito que dice que votar no es un derecho humano. Votar es un derecho humano en todos los países democráticos de Occidente. Los derechos sociales, que son los que enarbolamos en la Constitución, y por eso digo que los mexicanos estamos muy adelantados. En Estados Unidos, la educación no es un derecho social enarbolado en la Constitución, ni el derecho a la salud. Allá tiende a ser privado porque tienen un sistema capitalista. En países comunistas como China, por ejemplo, no existe el derecho a la propiedad privada. Ahí toda la tierra es del Estado y te la presta por 99 años. ¿Por qué se los digo? Para que abran sus mentes. El mundo es más grande que lo que Natalia Torres cree que piensa y existe. Y la respuesta a su pregunta es, ¿la presidenta tiene derechos humanos? La presidencia de la República no tiene derechos humanos, es una institución. Claudia Sheinbaum obviamente tiene derechos humanos.
Le tengo que dejar algo muy claro a la señora Natalia Torres, que es el derecho positivo. En México tenemos algo que se llama el derecho positivo, que es el derecho positivo, que todo lo que no está prohibido está permitido, excepto para los integrantes de los representantes del Estado. Los representantes del Estado solamente pueden hacer lo que la ley les faculta. Y en caso de que considere a alguien, un particular, que no le parece justo lo que están haciendo, es que en México tenemos algo llamado el amparo. El amparo, mi señora, no es como tú dices que los derechos humanos son los que te protegen del poder, ¿no es cierto? El amparo es el que sí te protege de los abusos o excesos que pueda cometer el poder. Pues bueno, yo los hablo desaforadamente. Dígale a Natalia Torres que por favor tome clases de teoría del Estado. La verdad es que su definición está muy pobre, muy chafa, muy tristecita. Solo se agarra de un autor. Yo los hablo desaforadamente y cuando quieran doy clases los jueves, no cobro mucho.